iniciar la grabación. Bien. Bien. ¿Se puede ver? Díganme ahí si lo pueden ver. Sí. Bien, perfecto. Ahí espero un ratito y ya arranco. Ahí puse mi número para aquellos que quizás no quieran el material y no lo pueden conseguir. O no lo pudieron conseguir, sí, qué sé yo. Ahí está mi número. Voy a apagar la cámara. La clase grabada la va a poner en Sí. YouTube. Creería que la voy a subir a YouTube. No sé si ya algunos vieron que tengo un canal. No sabía. Pero bueno, tengo ahí un canal en el cual subo clases de otros años. Después podés pasar el nombre del canal. Sí, o sea, manden un mensaje a mi número, que ahí les pongo. Dale. Ahí está. Ese es mi número de celular. Así que bueno, ahí yo les voy a estar subiendo también las clases. Esta clase grabada. Bueno, creo que arrancamos más. Bueno, ahora con respecto a lo que es... No, pero puse la de irrigación, no es este. Es este. Espera. Ahí está mejor. Me gusta mejor así. Bueno, inervación. Creo que es lo que a ustedes más les cuesta, porque, bueno, siempre en los choice, en preguntas de exámenes, van a salir preguntas como estas, que las voy a poner de entrada para que vayamos viendo, que serían como estas. En una luxación del hombro, ¿cuál es el nervio que puede verse más afectado? Y ahí uno tiene que pensar y decir, bueno, ¿cuál es el nervio que se puede ver más afectado? Bien. En una ruptura del epicóndilo medial, ¿cuál es el nervio que esperaríamos que esté dañado? Y ahí uno tiene que saber lo que son recorridos, tiene que saber identificar dónde están los nervios, dónde están las ramas terminales para poder responder y responder bien. Por ejemplo, otra pregunta que es como esta, es un paciente luego de una caída presenta pérdida de la sensibilidad del dorso de la mano e imposibilidad de extender el carpo. Se sospecha una lesión del nervio y son preguntas que cuando hicimos con ahí los chicos del práctico de anatomía, hicimos esa pregunta, la mayoría quedó con muchas dudas. Pero ¿cómo? Supongo que ahora ya los chicos ya que estuvieron en ese práctico conmigo ya saben cuál es. Así que bueno, al final vamos a responder preguntas como esta. Y ahí también tengo otras preguntas más como esta. Leo una más. Paciente llega a la guardia por una fractura en el húmero aproximadamente en el tercio medio. ¿Qué movimientos esperarías que el paciente no pueda realizar? Y bueno, preguntas como esas las vamos a ver al final de la clase. Bueno, como verán, parece cortita, pero tengo un montón de imágenes para mostrarles a ustedes. ¿Sí? Ahí acepto a los que estaban entrando al final. Pidieron, ahí está. Creo que somos todos. Bien, ahí está. Bueno, no es ese, perdón. Oh, ahí está mandando algo al chat. ¿Qué pasó? No, es que yo puse un canal de YouTube y no pensaba que era el tuyo, no es ese. No, este sería la primera que estaría subiendo. Ah, ok. Así que, bueno. Bueno, inervación. Bueno, sobre qué es lo que tenemos que hacer, chicos. Parece difícil aprenderse todo eso, pero hay que aprender a identificar todo eso. Y bueno, en primera instancia, no. Porque, o sea, en realidad hay que saber todo esto y si se puede, sí. Pero la idea es simplificar un poco las cosas para que vayamos viendo parte por parte, ¿sí? Ahí el micro nomás y listo. Para que vayamos viendo parte por parte y lo vayamos viendo bien. Así que vean cómo de esto, que muchas veces cuando ustedes ven esto se asustan, así como yo me asusté cuando vi todo esto,
si lo simplificamos se vuelve esto. O sea, se vuelve mucho más sencillo cuando uno, ya luego de haberlo estudiado, haberlo repasado, tan solo todo esto, toda esta información que nos daba esto, que es muy fino, y si podemos saberlo, está buenísimo, pero primero tenemos que arrancar sabiendo lo básico. Lo básico es esto, acerca del plexo braquial, con respecto a lo que es axila, que les decía al principio, que la arteria axilar era el eje del plexo braquial. O sea que la arteria axilar era como que, claro, el eje, porque si nosotros cuando hablamos de tronco secundario anterior, tronco secundario posterior, bueno, ¿posterior a qué? Bueno, posterior a la axila, a la arteria axilar, ¿sí? Ella aceptó uno más que creo, acepto estos dos más y bueno, ya, ya arranco y bueno. Bueno, hay uno más. Bueno, vamos adelante. Entonces, tenemos que ver que plexo braquial, si simplificamos y borramos alguno de todos los datos que nos que mostrábamos recién, era todo esto, nos quedaría esto. Saber que el plexo braquial está formado lo vamos a ver aquí, por esto, que sería un esquema más simplificado, que va a estar formado por lo que sería por raíces anteriores, las raíces vertebrales anteriores, que vamos a tener C5, C6, C7, C8 y T1, que estas raíces van a unirse o van a realizar como que van a anastomosarse, C5 con C6 para formar un tronco superior, C7 solito, C7 no se junta con nadie, y C8 y T1 se juntan para formar el inferior. O sea, esto lo tienen que saber de memoria, por favor, chicos. Y después que estos troncos primarios, o como algunos, claro, sí, troncos primarios, se van a dividir en dos. O sea, el tronco primario superior se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior, y el tronco secundario medial también, y el inferior también. O sea, que estos troncos primarios, estos tres se van a dividir en anteriores y posteriores. Que vean como acá yo les señalé esta parte, les hice un poquito más oscurito, que vamos a ver que sería posterior, posterior, posterior. O sea, el tronco secundario superior, una anterior y otra posterior, tronco secundario medio, una anterior y otra posterior. Perdón, tronco primario, ahí me confundí. Tronco primario superior, una anterior y otra posterior. Tronco primario medio, una anterior y otra posterior. Tronco primario inferior, una anterior y otra posterior. Esos chicos se los tienen que saber de memoria, tienen que saberlo súper bien. Y bueno, los tres posteriores se van a juntar y van a formar el tronco posterior único. El superior y el medio se van a juntar y van a formar el tronco secundario lateral, o también se llama anteroexterno, y el tronco inferior no se junta con nadie, se queda solo y se va a formar el tronco secundario medial o fascículo medial o tronco secundario anterointerno, ¿sí? Pero toda esa parte se la tienen que aprender y sabérsela de memoria y saberla dibujar y saberla graficar, sí, porque o sea, es para ganar tiempo en el momento de realizar un examen. Si ustedes no se lo aprenden de esa manera, van a estar ahí vacilando con cosas que quizás para uno podrían, si ustedes se lo hubieran aprendido, hubiera sido mucho más sencillo. Pero bueno, una vez dejado todo lo que serían las conexiones que se hacen en lo que es plexo braquial, los que más importante son las ramas terminales. Como verán acá tenemos las ramas colaterales, que si se las puedes aprender y tenés tiempo es buenísimo, pero no puedes ir a un examen sin saber las ramas terminales, ¿sí? Tenés que saber que, bueno, que la rama terminal, por ejemplo, una de ellas es el músculo cutáneo, que sale del fascículo lateral. La rama axilar, que sale del fascículo posterior, y la rama radial, que sale del fascículo posterior, y el nervio mediano, que se forma de la conjunción, o sea, de la unión de una rama del lateral y una rama del medial. Y lo vamos a ver esto uno por uno, ya enseguida lo vamos a ver, así que no se preocupen. Y el nervio cubital, que va a salir del fascículo medial, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, uno por uno. Bueno, músculo cutáneo.
El músculo cutáneo va a estar formado por el fascículo lateral, ese va a ser su origen, y aquí lo puse por si acaso, para que lo sepan también con respecto a que tienen otros nombres. Vamos a tener el tronco secundario anteroexterno, que sería lo mismo, o sea, fascículo lateral y el tronco secundario anteroexterno es lo mismo, que sería este de acá, ¿sí? Que de ahí, ese sería el origen del nervio musculocutáneo. Y su recorrido, por favor, chicos. Recorrido es hermoso, aprenderse los recorridos es hermoso, porque es como ir aprendiéndote un cuentito. Pero si te lo querés aprender de memoria, sin mirar imágenes, es muy difícil. Pero cuando ves imágenes, se te vuelve mucho más sencillo. En el recorrido, este nervio músculo cutáneo va a perforar el músculo coracobraquial. Es muy probable que ustedes ya lo sepan, porque el doctor Páez le encanta esto, que le encanta esta parte cuando mencionamos que el nervio músculo cutáneo va a perforar el músculo coracobraquial. Cuando cursé yo, lo decía un montón de veces. Y bueno, en el brazo se va a posicionar entre el bíceps braquial y el braquial anterior. Pero hasta ahí lo vemos un poco difícil, porque es solo texto, pero si vemos imágenes, se vuelve mucho más sencillo. Acá está. ¿Ven? Como el nervio músculo cutáneo va a va a perforar el músculo coracobraquial. Aquí en esta imagen la vemos clarísimo. ¿Lo ven? Y una vez que atraviesa el músculo coracobraquial, va a discurrir en un plano anterior. Y una vez que discurre en un plano anterior, se va a posicionar entre este que sería el braquial anterior y el bíceps braquial. El que enseguida lo vamos a ver. Acá, en esta imagen lo podemos ver. Ven ahí cómo se posiciona. Este sería el nervio musculocutáneo. Acá tenemos al músculo braquial anterior y acá tenemos el bíceps braquial. Y bueno, yo aquí tuve que cortar al bíceps braquial para poder verlo precisamente, porque si yo tengo el bíceps braquial acá, estaría superpuesto, ¿sí? Por eso, sepan que el nervio músculo cutáneo se va a ubicar entre el músculo braquial y el músculo bíceps braquial. Y bueno, y en la fosa del codo emerge y forma parte del contenido superficial del canal bicipital. Acá lo vemos, ¿ves? Este sería de acá. El primero se encuentra en plano profundo o entre los músculos profundos y superficiales del brazo, y acá ya se encuentra superficial. O sea, porque va a formar parte del contenido del canal bicipital lateral. Y sus ramas terminales va a ser una rama anterior y una rama posterior, que lo vamos a ver enseguida, que van a dar inervación cutánea, todo lo que sería el borde antero y posterolateral del antebrazo. Y hasta llegar a la raíz del pulgar. Lo vamos a ver en esta imagen. Aquí salta otra imagen. Y miren, acá está. Es lo que les decía. Que el músculo braquial se encuentra, o sea, que el nervio músculo cutáneo se encuentra entre el músculo braquial y entre el bíceps braquial. ¿Ven cómo se encuentra ahí en medio? Y solito encima. Pero se encuentra entre los músculos del plano profundo y del plano superficial. Se puede ver súper clarito en esta imagen. Bien. Y acá está lo que le decía. Ramas terminales van a dar inervación cutánea. Inervación cutánea es lo mismo que inervación sensitiva, ¿sí? O sea, no va a inervar ningún músculo, pero va a dar inervación sensitiva. Y vean, ¿qué sería esto? Ahí vamos a tener una rama posterior y una rama anterior, y va a inervar toda esta parte. O sea, si yo te pregunto, si una persona perdió la sensibilidad del lado, o sea, claro, del lado lateral del antebrazo, vos inmediatamente me tenés que decir que puede haber un problema con el nervio musculocutáneo, porque el nervio musculocutáneo va a dar la sensibilidad de acá, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos razonando un poco en algunos casos, que pueden haber casos clínicos que vamos a ver al final de esta clase. ¿Bien? Bueno, eso sería todo el músculo cutáneo. Parece sencillo, y la realidad es que lo es sencillo. Y ahí cuando yo se los pase, ustedes se lo van a tener que aprender súper bien, de memoria, por favor. Bueno, nervio axilar, su origen va a estar dado en el fascículo posterior, y que sería lo mismo que el tronco secundario posterior. O sea, lo vemos acá, fascículo posterior, tronco secundario posterior, y este sería el axilar, es el más chiquitito. Este de acá, es el axilar. Y bueno, su recorrido. Luego de su origen tiene un recorrido hacia posterior, atravesando el cuadrilátero húmero tricipital y ubicándose así en un plano posterior lateral. Teoría,
Bueno, vamos a ver imágenes. Acá, vamos a ver el nervio axilar que atraviesa este cuadrilátero húmero tricipital. Y yo en este momento podría preguntarles a ustedes, ¿el nervio axilar con qué estructura o, aparte del nervio axilar, qué estructura pasa por el cuadrilátero húmero tricipital? Espero, La arteria circunfleja bien, sin dudarlo, así, posterior. circunfleja posterior, arteria circunfleja posterior, y así chicos. Rápido con respecto a estas cosas porque no es difícil. Si ustedes ven esta imagen, bueno, en esta imagen no nos muestra precisamente la arteria circunfleja posterior, pero podíamos ver cuando estudiábamos lo que es irrigación que la arteria pasaba por allí. ¿Sí? Y bueno, una vez que atraviesa ese cuadrilátero, se va ubicándose así en un plano póstero, porque está más posterior, y se va hacia lateral. ¿Sí? Y va a dar inervación al redondo mayor, a lo que sería al deltoides, y bueno, y más, todos los músculos que se encuentran en esta parte. Y bueno, también he escuchado algunas preguntas que dicen qué nervio va a dar inervación a lo que sería a la articulación escápulo-humeral o glenohumeral. Nunca lo había leído así, pero escuché que hubo una pregunta así como por el estilo y bueno, la respuesta era nervio axilar. Y bueno, lo mismo que pusimos en la imagen anterior, que es esto, mira. Este sería el sector de inervación sensitiva del nervio axilar, ¿sí? Que sería prácticamente el hombro. El hombro, que sería, bueno, este sería el deltoides y este sería el tríceps, ¿sí? Bueno, acá en esta imagen podemos ver, mira, aquí se está levantando el nervio, se está levantando el músculo deltoides, perdón, se está levantando el músculo deltoides y ahí podemos ver que está apareciendo el nervio axilar. Se puede ver claritamente. Ah, y este sería acá, esta parte que vemos acá sería el húmero, ¿sí? Entonces lo vemos ahí. Aquí otra pregunta típica que pueden hacer es si tengo una ruptura o una fractura del nervio, no del nervio, sino una fractura a nivel del cuello anatómico del húmero, bueno, cuello quirúrgico del húmero, la respuesta que puede ser, ¿qué nervio puede ser más afectado, más dañado? O el que puede ser dañado, sería el nervio axilar, porque el nervio axilar va a rodear lo que sería el cuello quirúrgico, ¿sí? Bien. Vamos al siguiente, que sería el nervio mediano, que lo vemos acá, que sabíamos que el nervio mediano se va a formar por la conjunción o la unión, o ustedes sepan que simplemente se van a unir una rama del lateral con una rama del medial para formar lo que sería el nervio mediano, ¿sí? O sea, se va a formar con una rama del lateral y una rama del medial y van a formar así el nervio mediano. Ese sería el origen, ¿sí? Y lo que respecta aquí, con respecto al recorrido, vamos a ir parte por parte. El brazo va a recorrer por lo que sería el canal braquial. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la clase anterior que había, bueno, que estaba el canal braquial y que era uno de los lugares en los cuales podíamos sentir lo que sería el pulso braquial? ¿Lo recuerdan? Bueno, la arteria braquial, y yo les decía que la arteria braquial siempre se encontraba acompañado por el nervio mediano. Bueno, acá lo vamos a ver, el nervio mediano, cómo acompaña a la arteria braquial. Este sería el nervio mediano y bueno, la arteria braquial que nacería más o menos por acá. Vemos cómo se acompañan, se acompañan, se acompañan, se acompañan y bueno, llegan hasta acá. ¿Sí? Lo que sí también tenemos que ver acá, que este sería el nervio cubital. ¿Ven? Como primero los acompaña y después se va hacia posterior y bueno, acá ya se fue hacia atrás. Se fue hacia atrás y bueno, y ahí iba a pasar por el canal epitroclear craneal. Bueno, a nivel del brazo, entonces, el nervio mediano va a pasar por el canal braquial en un plano, siempre medial. ¿Sí? Creo que aquí puse una imagen y el canal braquial, miren. Nuevamente, voy a poner esa misma imagen, no voy a hacer zoom, voy a hacer con esto nada más. ¿Ves? Este sería el canal braquial. ¿Lo ven? Como el nervio mediano se encuentra allí, acompañando siempre a lo que sería a la arteria braquial, se puede ver claritamente allí. Bien.
Y bueno, acá vemos el nervio cubital. Bueno, cuando llegamos a lo que es fosa del codo, se va a ubicar, o sea, la fosa del codo va a pasar por el canal bicipital medial. Y acá está, nuevamente la imagen nos lo muestra claramente, arteria braquial, y aquí sería el canal bicipital medial, ¿sí? Este sería el músculo pronador redondo, y bueno, va a pasar por allí, ¿sí? En el canal bicipital medial. Bueno, en el antebrazo discurre por la línea media del antebrazo. Esto quiere decir que va a pasar por el eje del antebrazo, ¿sí? Cuando va a pasar por el eje del antebrazo es como, claro, literal, es como, este sería, bueno, este es el antebrazo, va a pasar por la línea media, o la línea mediana también algunos lo llaman, o el eje del antebrazo, o sea, la línea central del antebrazo. Va a discurrir todo por allí. Y bueno, pasa por el arco del flexor superficial de los dedos. ¿Se acuerdan que yo les decía hace rato que entre las inserciones proximales de lo que sería el flexor superficial de los dedos pasaba la arteria cubital para hacerse un plano profundo? Bueno, el nervio mediano también pasa por ese arco que se va a formar, ¿sí? Entre lo que sería el arco flexor superficial de los dedos, la inserción. Y una vez que pasa ese arco, se va a ubicar en un plano profundo. Y al nivel de la muñeca va a pasar por lo que sería el túnel carpiano. Acá tenemos esta imagen que nos muestra un corte que podemos ver allí, que tenemos al nervio mediano que va a pasar por el túnel carpiano. Nuevamente, chicos, hay algo que tienen que saberlo así de memoria, rápido, así como si fuera un reflejo. Si uno pregunta, el nervio mediano al nivel de la muñeca, ¿por dónde pasa? Rápido, canal del carpo o túnel carpiano. Si yo pregunto, el nervio cubital, ¿por dónde pasa? Canal de Gurgon. ¿Y la arteria radial por dónde pasa? Tabaquera anatómica. Eso se lo tiene que saber súper bien porque, bueno, preguntas como esas que son sencillas de responder tras ya hace mucho tiempo que ustedes ya van estudiando, eh, es bueno que ustedes se las sepan de memoria. Cuestión de que cuando vayan a rendir el parcial, salga una pregunta como ella, que seguramente la va a ver, ustedes pueden responder rápido y ganar tiempo para responder a las otras preguntas, ¿sí? Bueno, bueno, al nervio mediano a nivel del carpo va a pasar por el túnel carpiano. Y en la mano va a dar inervación al primero, segundo, tercer dedo y una parte del cuarto dedo. Acá lo vemos. Este sería el nervio mediano, ¿sí? El nervio mediano pasa por el canal del carpo y bueno, va a dar inervación. Primero, segundo, tercero y una parte del cuarto, ¿sí? Porque el nervio cubital va a dar inervación a la otra parte que falta del cuarto dedo. Lo ven ahí claritamente en esta imagen, así que bueno, ahí vamos avanzando poco a poco. Una pregunta. ¿El nervio mediano es más profundo que el músculo pronador cuadrado o más superficial? Espero su respuesta. Más profundo. ¿Quién dijo más profundo? Superficial. Es superficial. Es superficial. Acá, este músculo que ves acá, mira, este músculo de acá sería el pronador cuadrado. Entonces es superficial. Porque también acuérdense que de los músculos del antebrazo, ¿cuál era el único músculo que se encontraba en el cuarto plano? O sea, el más profundo de todos, el pronador cuadrado. Ahí así como eso, puede haber preguntas, puede ser. Pero bueno, así ya vamos también integrando con un poco de conocimiento con respecto a todo lo que sería músculos también. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más puedo decir de esto? Creo que sería todo. Y bueno, acá en esta imagen nos muestra todos los músculos que estaría dando inervación motora, que sería ponedor redondo, músculo flexor radial del carpo y músculo palmar largo. Y bueno, no voy a mencionar todos porque me voy a cansar, pero ahí voy tirando algunas preguntas así para que vayamos pensando, y es, de los músculos del plano anterior del antebrazo, ¿cuál no está inervado por el nervio mediano? Cri, 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 cri.
El cubital anterior. ¿Solo el cubital anterior? Y 2 porciones del flexor profundo de los dedos. Sí, el flexor profundo de los dedos. Bien, ahí salió alguien que lo salvó. Es pregunta de examen porque es un detalle que muchas veces se les puede escapar, ¿sí? Por eso, este palo. Entonces, de los músculos del antebrazo, los únicos músculos que no van a estar inervados por el nervio mediano va a ser el cubital anterior, o también se llama flexor cubital del carpo, y dos partes mediales del flexor profundo de los dedos, ¿sí? Y bueno, eso sería el nervio mediano. Y bueno, su inervación sensitiva van a ver que va a ser esta parte. Pero es solo la parte anterior, porque la parte posterior va a estar dada la inervación sensitiva por el nervio radial, ¿sí? Solo sigue esta parte. Entonces, si yo estoy palpando aquí esta parte de la cara anterior o la, claro, de la cara anterior de la mano, va a estar dada por lo que sería la inervación sensitiva por el nervio mediano. Si yo estoy tocando la parte posterior, sería el nervio radial. Aquí nos metemos con el nervio radial. Bueno, el origen del nervio radial, que sería, va a estar dado por el fascículo posterior. Este sería el 2. ¿Se acuerdan que el 2 era el nervio eh, axilar? El 2 era el nervio axilar. Y el número 3 sería el nervio radial, ¿sí? Y que sería la parte más grandecita, ¿sí? Bueno, su recorrido con respecto a todo lo que es todo el recorrido que vamos a hacer enseguida, todo lo que es miembro superior, en el nivel de la axila, este nervio, nervio radial va a atravesar lo que sería el triángulo húmero tricipital. Y bueno, acompañada por la arteria braquial profunda. Aquí lo vemos, en esta imagen. Y vemos acá cómo el nervio radial va a atravesar lo que sería el triángulo húmero, porque aquí tenemos el húmero, tríceps, porque aquí sería, o tricipital, porque acá tendríamos a la cabeza larga el tríceps braquial. ¿Ven? Como el triángulo húmero tricipital va a atravesar, o sea, como el nervio radial va a atravesar el triángulo húmero tricipital. Y yo les pregunto, a nivel de lo que sería del húmero, en la porción media, por qué estructura ósea se encontraría pasando? O sea, ¿a dónde se va a adosar el impulso? El canal de torsión. El canal de torsión, ¿sí? Y bueno, si lo leyeron ahí, ya estaba dado, pero si no lo leyeron, buenísimo. El canal de torsión. Sí, una vez que pasa lo que sería por el triángulo húmero tricipital, se va a adosar lo que sería al nivel del canal de torsión, ¿sí? ¿Qué estructura lo va a acompañar? Pregunta de nuevo. Arteria braquial profunda. Bien, arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda va a acompañar al nervio radial en el canal de torsión, ¿sí? Lo mismo que aquí también, la arteria braquial profunda, tanto la arteria braquial profunda como el nervio radial van a salir por el triángulo húmero tricipital, ¿sí? Y bueno, por la fosa del codo va a pasar por el canal bicipital lateral, ¿sí? Y ahí lo vamos a ver en esta imagen. Acá está, acá está. Va a pasar por el canal bicipital lateral, ¿sí? Lo vamos acá. Y a nivel del antebrazo va a tener todo un recorrido por el plano lateral y posterior. ¿Sí? Este sería el lateral y también posterior también vamos a ver que el nervio radial también se va hacia el plano posterior, ¿sí? Ahí tenemos otra imagen que nos muestra lo mismo. Este sería el nervio radial, canal bicipital lateral. Y bueno, otra imagen que nos muestra lo mismo. Nervio radial, canal bicipital lateral, un plano canal bicipital lateral y después a nivel del antebrazo va a pasar todo por lo que es el antebrazo, ¿sí? Y bueno, en la muñeca va a pasar por la tabaquera anatómica, ¿sí? Y acá tenemos, ¿bien? Como el nervio radial llega a lo que sería al nivel de la muñeca y en un plano tanto de lo que es lateral y posterior pasaría por acá. Que eso sería las últimas ramas o las ramas terminales del nervio radial. Las ramas terminales del nervio radial, bueno, acá tenemos la tabaquera anatómica y bueno, van a dar todo lo que sería inervación a lo que sería el dorso de la mano, ¿sí? O la cara posterior de la mano, como quieran llamarle, ¿sí?
y vean cómo la inervación va a estar dada al primero, segundo, tercer dedo y una porción de lo que va a ser el cuarto dedo también, no todo el cuarto dedo. ¿Sí? Acá tenemos otra imagen que nos muestra lo mismo que veníamos diciendo recién. ¿Sí? Esta es una imagen que nos muestra de forma más esquemática, podríamos decirlo. Unas ramas dorsales, digitales dorsales, y bueno, va a dar inervación a todo lo que decíamos. Y tengan en cuenta este dato también. No va a dar inervación a todo el dedo, ¿sí? No va a dar inervación a todo el dedo, sino hasta, podríamos decir, hasta la falange media, ¿sí? Hasta la falange media. Porque de ahí viene lo que sería el nervio mediano, que va a tomar parte en esa porción de las falanges distales, ¿sí? Y bueno, vamos al último nervio que creo que es el que tenemos para ver, que sería el nervio cubital. Sí, el nervio cubital va a tener su origen en el fascículo medial o el tronco secundario anterointerno, que sería este de acá. Pero a ver, no está en nuestra imagen. Acá está. Pongo esta imagen porque esta imagen se puede ver este esquema. ¿Sí? Tenemos el tronco secundario, que sería el tronco secundario medial, o el fascículo medial, que va a dar origen a lo que va a ser el nervio cubital, que sería este de acá. ¿Sí? Ahora volvemos al nervio cubital, que sería este de acá, ¿sí? Que se encuentra en un plano mucho más medial a nivel de lo que va a ser del antebrazo, ¿sí? Del brazo, perdón, del brazo. Y bueno, su recorrido a nivel del brazo va a pasar por la cara interna por el canal braquial. Nuevamente, acá tenemos el canal braquial, ¿sí? Canal braquial que se encuentra entre los músculos braquiales o claro, entre el compartimento muscular anterior y el compartimento muscular posterior. Vamos a tener ahí al nervio ulnar o nervio cubital, que es literal, es lo mismo, ¿sí? Si lo llamamos ulnar o lo llamamos cubital. Uy, ¿qué es? Acá, estamos acá. Bien. Entonces, bueno, eso. Y a nivel del antebrazo va a discurrir por un plano anteromedial. A ver. Sí, perdón. A ver, voy a empezar. A nivel de lo que va a ser el codo, porque no habíamos quedado en brazo, en el codo va a pasar por el canal epitróqueo craneano. Si ustedes recuerdan, les decía que el nervio cubital en primera instancia acompaña a lo que va a ser a la arteria braquial y al nervio mediano, pero cuando ya los encontramos en un plano, o sea, mucho más inferior, en el tercio inferior, el nervio cubital se va. El nervio cubital se va, o sea, se va hacia posterior, y acá lo puse, ¿viste? Pasa hacia un plano posterior para pasar por el canal epitrócleo olecraniano, ¿sí? Que es la imagen que yo les decía que por lo general cuando solemos golpearnos lo que es el codo, bueno, el lugar que el culpable de todo eso era el nervio cubital, porque el nervio cubital se va a encontrar allí, ¿sí? Entonces, por el codo va a pasar por el canal epitróqueo craneano. En el antebrazo va a discurrir por el plano anteromedial. O sea, una vez que, bueno, a ver, ahí está, mira, ahí está la imagen, no la había mostrado. Este sería el canal epitróqueo craneano, entre el olecranon, bueno, y el epicóndilo medial, ¿sí? Entonces discurre por ahí, pasa por allí, y una vez que pasa por el canal epitróqueo craneano, va a llegar a lo que es el antebrazo y va a discurrir por un plano anteromedial. Ya lo vamos a ver. ¿Ve? Acá, una vez que pasó, el nervio se posiciona en un plano anteromedial, o sea, estaba medial, se fue hacia posterior y después se viene a un plano anteromedial, ¿sí? Y una vez que se viene al plano anteromedial, va a discurrir y se va a juntar con la arteria cubital y va a discurrir todo por lo que sería la cara medial o el borde medial del antebrazo, ¿sí? Discurre por ahí y bueno, y va a llegar al nivel del carpo, por el cual va a pasar por lo que sería el canal de Guyot, ¿sí? Y bueno, a ver, ¿alguien más quiere entrar a esto? Bien. Entonces, cuando llegamos a lo que sería el carpo, va a pasar por el canal de Guyot, que lo vemos acá. Este sería Guyot. Entonces, vemos cómo el nervio cubital o el nervio ulnar va a atravesar por allí.
Sepan, chicos, nuevamente les recuerdo, nervio cubital, bullón. Nervio mediano, túnel carpiano. De memoria, chicos. Eso sí, de memoria, por favor. Y nuevamente, acá otra imagen que nos muestra lo mismo. Nervio cubital, canal de Gullón, pasa el PBN cubital, que para aquellos que quizás no lo sepan o no lo recuerdan, PBN quiere decir paquete básculo nervioso. Es decir, cuando yo digo PBN estoy haciendo referencia a una arteria, a una vena y a un nervio. Es decir, que si yo digo que por el canal de Gullón va a pasar el PBN cubital, es decir, que va a pasar arteria cubital, nervio cubital y venas cubitales, ¿sí? Y bueno, esta imagen nos va a mostrar que el nervio cubital va a dar inervación a el quinto dedo y una parte de lo que es el cuarto dedo. ¿Lo ven? ¿Ven ahí cómo da esta inervación el quinto y a una parte del cuarto dedo? Y bueno, eso sería todo, chicos, con respecto a lo que es inervación y recorrido. Como verán, es mucho más cortito que lo que habíamos visto con lo que respectaba a vascularización, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver unas preguntas, ¿sí? Así que espero que estén atentos y que puedan responderme ustedes, ¿sí? Todas estas preguntas que preparé para ustedes, para que ustedes puedan ver. Primera pregunta. En una luxación del hombro, ¿cuál es el nervio que puede verse más afectado? ¿El circunflejo o axilar? ¿El circunflejo o axilar? Bien. En una ruptura del epicóndilo medial, ¿cuál es el nervio que esperaríamos que esté dañado? ¿El cubital? ¿Por qué? El cubital. ¿Por qué? Porque pasa Ahí se hace por posterior. el canal. Epitrócleo del cráneo. El nervio mediano. Es el nervio cubital. El nervio mediano no puede ser. Ese sería el nervio cubital, el nervio que esperaríamos que esté más dañado, ¿sí? Un paciente, luego de una caída, presenta pérdida de la sensibilidad del dorso de la mano e imposibilidad de extender el carpo. Se sospecha una lesión del nervio. Radial. Allá. ¿Solo radial? Allá. ¿Solo radial? Creo que también cubital. También el cubital. O sea, por lo que dice el radial, o sea, sería por la capacidad, porque tiene la imposibilidad de extender el carpo, sería el radial. Y también la sensibilidad del dorso de la mano se debe, a una parte se debe el radial, pero a otra parte se lo debe al cubital, ¿sí? O sea, el dorso de la mano va a tener una inervación sensitiva por la mayor parte, el radial, y el cubital sería la porción, una pequeña porción, que es ínfima, pero bueno, también sería el cubital, ¿no? Una parte, pero la respuesta es correcta, o la más correcta, como podríamos decirla, sería radial. Perfecto. Perfecto. De las ramas terminales del plexo braquial, ¿cuál es el nervio que perfora el músculo coracobraquial? Rápido, ya. El músculo cutáneo. Músculo cutáneo, rápido. Músculo cutáneo. Bien, músculo cutáneo, bien. Si viene un paciente que manifiesta dificultad para realizar la oposición del meñique, ¿qué nervio sospecharíamos que esté afectado y en qué lugar de su recorrido podría ser? Nervio cubital. 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 Bien, es el cubital. Ahora, ¿en qué lugar de su recorrido podría ser el daño? O En el canal de Bullón. puede ser. O también en... Aquí no. O sea, en el canal de Gullón es una. La otra parte... Epicóndilo lateral. ¿Con? Epicóndilo. Puede ser, pero tiene su nombre ese canal. El epitrócleo del cráneo. El canal epitrócleo del craneal. De 10. Sí, va a pasar por ahí. Puede ser el daño. Sí. Paciente presenta dificultad para realizar la oposición del pulgar. ¿Qué nervio esperaríamos que puedan verse afectados? El radial. Radial. Braquial. ¿Solo radial? Pará, no es radial, no. Es el Y nervio el mediano. mediano. Es el nervio mediano.
El mediano es el que da es el que va a dar inervación a los músculos para realizar la posición del pulgar. Recordemos, acá lo pongo a ver, vámonos. ¿Ven? Acá. El nervio radial no es el mediano. Porque miren, acá. Los músculos para realizar lo que sería la oposición serían estos. Este de acá y después este de acá, si no me equivoco. Y el que va a dar inervación a esos músculos no va a ser el radial, va a ser el mediano. O sea, si la pregunta es tal cual como la hice yo, si una, a ver, vamos a ver. No, este es. Si un paciente presenta la dificultad para realizar la oposición del pulgar, ¿qué nervio pueden verse afectado? La respuesta sería mediano. Así que ahí tengan en cuenta eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora, paciente presenta dificultad para realizar la abducción del pulgar. ¿Qué nervio podría estar afectado? Radial. Aquí sí es radial. Sí. Acá sí es radial. Ahora, paciente llega a la guardia por una fractura en el húmero, aproximadamente en el tercio medio. ¿Qué movimientos esperarías que el paciente no pudiera realizar? Extensión. Flexión. ¿Alguien da otra cosa? ¿Alguien dice algo más? O sea, porque tiene una fractura, obviamente está imposibilitado de realizar muchos movimientos, pero hay un nervio que se va a ver dañado en lo que va a ser en el tercio posterior, por decirlo así. O sea, si es extensión, sí, pero extensión, sean un poco más específicos. Sería, a ver, la extensión de la articulación de- del codo, o sea, podríamos ver una alteración en el músculo tríceps braquial, por una parte, y a nivel del antebrazo, ¿qué movimiento me impediría hacer esa fractura en el húmero? Cri, cri. Pronación, supinación. No. Bueno, supinación puede ser. Flexión. Extensión. O sea, porque ahora les cambio la pregunta. ¿Qué nervio podría haberse afectado? O sea, ¿cuál es el nervio dañado? Nervio mediano. No, Radial. el nervio radial. Porque, y ahí te voy a decir por qué el nervio mediano no. Bueno, si la fractura es grave, obviamente, no tan solo van a ser afectados todos, pero ante una fractura en el tercio medio, el que más afectado se va a ver va a ser el nervio radial. Porque recordemos ahí que el nervio radial va a atravesar a nivel del húmero, va a atravesar por qué relieve óseo, El canal de torsión. por el canal de torsión. Y al momento de pasar por el canal de torsión, recordemos que literal casi pasa por encima del hueso, o sea, pasa muy próximo al hueso. Entonces, si tengo una fractura al nivel del tercio medio, voy a tener un daño del nervio radial. Y entonces, o sea, ¿qué acciones me va a imposibilitar a realizar? Una es extender el brazo. O sea, todos los músculos que van a ser inervados por el nervio radial se van a ver afectados. Todos. ¿Se entendió ahí? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, el nervio mediano puede verse dañado por una fractura. Si es grave, obvio que sí. Sí. Obvio que sí. Pero si es una fractura, hay nada más que quedó ahí, no. Y también porque los otros músculos también lo recubren, ¿sí? Al nervio mediano y también es como que lo cuidan al nervio mediano y tanto como al nervio coital. En cambio, el nervio radial, tanto como la arteria braquial profunda, al nivel del tercio medio del húmero, están sumamente expuestos a que ahí si llega a haber una fractura, o sea, están expuestos a ser dañados. Y la última pregunta. Paciente llega a la guardia manifestando que ha perdido la sensibilidad de la cara media del antebrazo. ¿Qué nervio podría ser el dañado? Cara medial del antebrazo. ¿Qué nervio podría ser el dañado? El cubital. Músculo cutáneo.
no y no. Medial. Cutáneo antebraquial medial. Cutáneo antebraquial medial. Eso no lo vimos. Pero ese nervio no lo vimos, pero bueno, era esa pregunta para que ustedes también puedan ver que lo general que muchas veces yo les puedo dar, o sea, no responde todo. Porque si uno se pone a dar nervio por nervio, punto por punto, es un montón. Pero aquí les pongo esto, que va a ser, que les va a dar la respuesta a ustedes. ¿Sí? Con respecto a lo que es inervación sensitiva, que no hablamos mucho en la clase, tenemos esto. Todo lo que va a ser la cara medial, aclaro, medial, va a estar inervada o sea, va a dar una inervación cutánea, o sea, sensitiva, por este nervio que va a ser el nervio braquial medial en la parte del brazo y el nervio cutáneo antebraquial medial en la parte del antebrazo. O sea, eso tienen que saberlo por si pueden haber preguntas como que pérdida de la sensibilidad en el antebrazo, pérdida de la sensibilidad en el brazo, qué nervio se espera que esté dañado, para que ustedes lo sepan también. Nervio axilar, este sí lo vimos, que el nervio axilar va a estar dar lo que es inervación cutánea, lo que sería al hombro. Y bueno, nervio radial, que vean cómo tiene todo este recorrido, pero siempre tenemos que recordar que el nervio radial siempre va a dar inervación cutánea todo lo que es el plano posterior. O sea, todo esto es posterior, 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 posterior y posterior. ¿Sí? Y así. Y recién, bueno, y el músculo cutáneo sería en la cara lateral, o sea, del antebrazo, ¿sí? Cara lateral del antebrazo y un poquito también del brazo, ¿sí? Eso. Y esto se acuerdan que yo les decía que el nervio músculo cutáneo, bueno, va a dar inervación motora a todos los músculos del brazo, es decir, al tríceps braquial, al coracobraquial, al bíceps braquial, al braquial anterior, a todos ellos, el músculo cutáneo va a dar inervación motora. Pero la inervación sensitiva va a estar dada, o sea, que el nervio músculo cutáneo va a dar, va a ser a nivel de lo que va a ser el antebrazo, pero lateral, en la cara lateral. ¿Sí? Decíamos que nace acá y llegaba hasta lo que sería la raíz del dedo gordo. ¿Sí? Y bueno, y en la mano, ya cambia la cosa. En la mano va a estar dada la inervación por el nervio mediano, toda esta parte. Y vean cómo acá el cuarto dedo, su inervación sensitiva se divide en dos. O sea, una parte por el nervio ulnar y una parte por el nervio mediano. ¿Sí? Y vean acá, en el dorso de la mano, vean también cómo no tan solo el nervio ulnar va a dar inervación sensitiva al dorso, va hacia a la región palmar de la mano, sino también al dorso de la mano, que también va a dar inervación sensitiva. ¿Ven? Cómo va a dar el primero, una parte del segundo, sería el quinto dedo y una parte del cuarto y también una porcioncita del tercer dedo. Pudieron ver ahí claramente cómo la inervación sensitiva no siempre es una regla con respecto a lo que es el recorrido de los nervios, ¿sí? Pero bueno, eso es la clase de hoy, así que bueno, esperemos que también no sea la última clase, sino que también podamos ver otras cositas más, también quizás también pueda hacer una clase de miembro Sí. inferior, si es que podría ser para la semana que viene. Y bueno, Sí, estaría muy bueno. díganme qué les pareció las clases, algo que podría mejorar o alguna devolución al respecto. Muy bueno. No, es perfecta. ¿Algo más? Muy explicativa. ¿Cuándo puede nos dar miembros inferiores? Bien, ahí me dicen en el chat que debo tener a alguien más que acepte a los chicos. Porque si no estaba todo el tiempo Sí. saliendo, volviendo a entrar, saliendo, volviendo a entrar. Y sí, y alguien más, porque recién había alguien más que quería entrar a esta hora. Pero bueno, ahí les pongo la imagen de mi número de teléfono para aquellos que quieran todo lo que serían las diapositivas. Yo sé que en algunos grupos de las convenciones se las voy a mandar tranquilamente, pero bueno, quizás alguno de ustedes no esté y bueno, me manda un mensaje y bueno, yo ahí les respondo.
Bueno, Muy bueno. Ok, gracias. chicos, y bueno, Muchas gracias. si estoy realizando una clase de lo que es miembro inferior, bueno, sería la semana que viene. La verdad, podría ser el miércoles o podría ser el jueves, pero y el horario siempre es este, o sea, el único momento en el cual quizás tengo libre para poder dar una clase. Así que bueno, cualquier cosa le voy a estar avisando con un día de anticipación o le aviso en la mañana y ya en la noche ya estaríamos dando la clase. Buenísimo. Dale, de Bueno, 10. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Por conocer. profe.